empezar las medidas resumen, medidas descriptivas, medidas de posición y de dispersión. A partir de, vamos a trabajar sobre la variable cuantitativa, la variable ingresos salariales. La variable ingresos salariales está en nuestra hoja de códigos, aparece como el nombre de la variable es PP08B1, una variable numérica con 10 dígitos, y es el monto por sueldos, jornales, etc. Exclusivamente afecta a las personas asalariadas, a las personas que trabajan con un salario. Entonces, si pedimos un resumen de esta variable para ver qué aspecto tiene, EPH 318 pesos PP08B1, nuevamente, el resumen nos muestra que el valor mínimo es menos 9, que el primer cuartil es 0, o sea que hay muchos ceros, el 25% más bajo son todos ceros, y que hay además 33.481 casos que son perdidos. Esto obedece a situaciones en las que hay personas que no trabajan, personas que trabajan pero no de manera asalariada, y eventualmente asalariados que no cobran, que no tienen un ingreso en dinero. Entonces acá hay muchos valores que no nos van a servir para poder hacer una descripción. Entonces vamos a tener que quedarnos con un subconjunto de la base del EPH. Un subconjunto para el cual la variable que nos interesa, los ingresos salariales, tome casos válidos, que no sean NA y además que no sean cero. Para eso vamos a definir una nueva base, una nueva matriz de datos que se va a llamar asalariados. Asalariados con ingresos Córdoba, lo vamos a llamar asalariados con ingresos Córdoba, porque además vamos a quedarnos exclusivamente con el aglomerado Córdoba, no con todo el país, no con todos los aglomerados del país. A eso entonces lo vamos a definir, le vamos a asignar un subconjunto, subset de la base original de EPH 318, en el que se cumpla, o bien quedándonos solamente con los casos que cumplan, que, en primer lugar, que EPH 318 pesos PP08 de 1, o sea que los ingresos sean mayores a 0. Y que esos ingresos .08 de 1 no sean casos perdidos, que no sean casos perdidos. Para decir eso, lo que vamos a escribir es is NA esto que sea falso. ¿Qué dice esa expresión? Que exigimos la condición, vamos a cambiar de renglón esto para que esté más cerca, exigimos la condición que la afirmación que los ingresos salariales son casos perdidos sea falsa. Esa es la manera de decir que nos estamos quedando solamente con los casos válidos. Además dijimos que nos íbamos a restringir al aglomerado Córdoba, entonces otra vez el y PH 318 pesos aglomerado que tome el valor que le corresponde a Córdoba. ¿Que ¿Cuál es el valor que corresponde a Córdoba? Vamos al archivo de diseño de registro y tenemos que la variable aglomerado está codificada de manera numérica con 2 dígitos y Córdoba tiene el código 13. 13 es el código de Córdoba, entonces le vamos a pedir que la variable aglomerado coincida con, recordemos que la expresión lógica para la igualdad es un doble signo igual, con el valor 13. Eso define una nueva base que la podemos ver acá, asalariados con ingreso, acá aparece, que tiene solamente 754 observaciones, con todas las limitaciones que le hemos puesto. De las 56.000 nos quedamos con esta. Primero nos quedamos con un solo aglomerado, Córdoba, y luego solamente con las personas que trabajan con un salario y que ese salario no es 0. Con todas esas restricciones, esa es nuestra nueva base. Entonces, sobre esta base vamos a poder ahora calcular algunas medidas descriptivas. La expresión, vamos a pedir de nuevo esta expresión compacta, que es summary,
de ahora de la nueva asalariados con ingresos Córdoba, pesos. La variable se sigue llamando igual, PP08 de 1. No le hemos cambiado el nombre. Ahora el mínimo es 800 pesos, era en 2018. El primer cuartil es 8.000, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo 70.000. Cada una de estas cosas, por defecto, la función summary ofrece esas medidas descriptivas. Podemos pedir otras cosas o podemos pedir estas mismas. Por ejemplo, para pedir la media simplemente hay que escribir min, esa es la función, es una función que está en el paquete base, la media de y el nombre de la variable. Asalariados con ingresos Córdoba, pesos, PP08 de 1. Y nos da 14.900. Si queremos la desviación estándar, la forma de calcularla es SD. SD es el nombre que tiene la desviación estándar. SD de la variable asalariados con ingresos Córdoba, pesos PP08 de 1. Esa es la desviación estándar, 9.400. Si queremos calcular el coeficiente de variación, ese no viene como función de biblioteca, no lo trae el paquete base de manera directa, de modo que lo tenemos que calcular. Bueno, no es muy difícil porque sabemos que se calcula como la desviación estándar dividido la media, multiplicado por 100. O sea, 100 por la desviación estándar de la variable, salario con ingresos, pesos, PP08 de 1, la desviación estándar, estamos con problemas con los paréntesis, dividido la media de la misma variable, asalariados, pesos, PP08 de 1. 63% es el coeficiente de variación para esta variable. Acá están calculados también en el resumen, en el summary, están calculados el primero y el tercer cuartil, son cuantiles, el cuantil 25 y el cuantil 75, también la mediana, que es el cuantil 50. Bueno, los cuantiles en general se piden con esa expresión, cuantil. El cuantil de la variable, y lo que hay que señalar es cuál es el cuantil que queremos que calcule. Entonces, cuantil es el nombre del comando, la variable, asalariados con ingresos Córdoba, pesos, PP08 de 1, y ahora, separado por una coma, hay que indicar cuál es el cuantil que queremos. Por ejemplo, si queremos el primer quintil, o sea, el cuantil 0,20, indicamos eso, 0,20. Nos da 7.000, indica 20% allí, 7.000 pesos es el primer quintil, de los ingresos. Si queremos varios, no hay inconveniente, los concatenamos. Por ejemplo, si queremos todos los quintiles de ingresos. Entonces, en lugar de poner solo el 0,20, ponemos C, paréntesis, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80. Y cerramos paréntesis que corresponde a esa concatenación. Entonces ahí estamos pidiendo los cuantiles de esta variable 20, 40, 60 y 80. Y así es como lo presenta. El 20% de la población tiene ingresos de 7.000 para abajo y el otro 20% tiene ingresos de 21.500 para arriba, o tenía en el tercer trimestre del 2018. Así pedimos los cuantiles de la variable cuantitativa. Por cierto, las operaciones que sabíamos de antes las podemos repetir. Por ejemplo, el coeficiente de variación acá nos había salido con muchos decimales, lo podríamos haber pedido acá donde calculamos el coeficiente de variación. Como esta expresión podríamos haberlo pedido redondeado. Que redonde, lo selecciono completo y abro paréntesis, y eso es suficiente para que lo encierre completo entre paréntesis, y dentro de paréntesis le digo que lo redondee a 2 decimales nada más. Entonces el resultado ahora es 63,11. Las variables cuantitativas a veces necesitan ser expresadas en tablas univariadas o bivariadas, y para eso no se pueden utilizar todos sus valores, sino que hace falta construir intervalos. Para la construcción de esos intervalos hay 3 criterios diferentes.
El primer criterio es el de simplemente construir intervalos que tengan idéntica amplitud, todos de la misma amplitud. La función que tenemos para construirlos a estos intervalos es cut, C-U-T, cortar. Cortar el campo de variación de una variable en una cierta cantidad de puntos. A esos puntos los vamos a poder señalar si queremos elegirlos nosotros, o simplemente pedir que los genere de manera automática. Vamos a mostrar las tres maneras diferentes de construir esos intervalos. En primer lugar, para hacerlos de amplitud igual, vamos a definir una variable nueva dentro de nuestra base, asalariados con ingresos Córdoba. Vamos a construir una variable nueva que se llame ingresos.4. Lo vamos a hacer en 4 intervalos, vamos a construir 4 intervalos de ingresos y con el método de construirlos a todos iguales. Entonces, esto va a ser, la instrucción es cut, corte, simplemente, la variable original, asalariados con ingresos Córdoba PP08 de 1, y el comando el argumento para decidir los cortes se llama breaks. Y si simplemente indicamos que queremos 4 cortes, entonces resultarán los intervalos todos iguales. Veamos cómo salieron. Acá lo único que ha pasado es que se ha creado una variable más. Veamos que asalariados con ingreso ahora tiene 180 variables. Hay una variable más, que es esta que acabamos de crear, pero no la tenemos a la vista. Lo que podemos hacer es pedirle una tabla. Una tabla de... Vamos a copiarla y pegarla, para no escribirla tantas veces. Bien, hay un pequeño inconveniente acá. Acá están los 4 intervalos. El inconveniente es que está utilizando notación científica para mostrar los límites de los intervalos. Es un poquito incómodo porque no nos permite ver exactamente. Acá dice 1.81 por 10 a la 4, o sea, sería 18.100 o algo de eso. Pero, por suerte, lo podemos resolver a eso, porque dentro de los argumentos de cat, que se pueden ver, argumentos para cualquier comando, se pueden ver pidiendo la ayuda con un signo de pregunta y el nombre del comando. Control Enter. Abre aquí, en el panel derecho inferior, en la pestaña de ayuda, abre la ayuda de ese comando en particular. Acá dice que son los regs, que es lo que acabamos de utilizar, y hay un argumento que es dishlab, la cantidad de dígitos en la etiqueta, que si pedimos los suficientes, nos vamos a evitar que utilice la notación científica. Entonces vamos a pedirle acá dentro de la sintaxis donde habíamos escrito que corte, le vamos a pedir que dishlab sea igual a 10. Acá otra vez no pasó nada, simplemente sobreescribió la variable que tenía antes, pero ahora cuando pedimos la tabla ya la notación científica no está más y los intervalos están más legibles. Veamos cómo han quedado esos intervalos iguales. El primero va de 730 a 18.000, tiene 500 casos. El segundo va de 18.000 a 35.000, tiene menos de 200. El siguiente de 35 a 52, 25 casos. Y el último intervalo que va arriba de 52.000 tiene un solo caso. O sea que es una categorización no muy eficiente. Tiene una enorme concentración de casos en una sola categoría y hay una categoría que tiene un solo caso. Esto es lo que resulta de haber tomado intervalos todos iguales. Como los ingresos no están distribuidos de manera uniforme en esa franja que va desde los menores ingresos, que eran en el orden de esa franja que va, digamos, de 800 a 70.000, los ingresos no están distribuidos de manera uniforme. Como están muy concentrados en los valores más bajos, el primer intervalo concentra una enorme cantidad de casos y en el último queda solamente uno. Entonces vamos a tener que utilizar algún procedimiento un poco más eficiente para construir los intervalos. Uno de ellos es hacer los cortes en los cuantiles. Si sigo queriendo 4 intervalos, puedo hacer 4 intervalos que contengan el 25% de los casos cada uno. Entonces hacer el primer intervalo que vaya desde el mínimo hasta el primer cuartil, el segundo del primer cuartil al segundo, del segundo al tercero y del tercero al final. Así vamos a pedir los puntos de corte en esta nueva definición de
de la variable de ingresos categorizada, a la que vamos a llamar ingresos 4 proporcionales. A eso le vamos a asignar otra vez el comando, por supuesto, es cap, la misma variable, asalariados con ingresos pesos pp08 de 1. Pero ahora vamos a ser más precisos con los breaks. No le vamos a pedir que haga 4 cortes y que los haga todos de igual tamaño, sino que le vamos a decir exactamente dónde queremos que corte. Breaks. Y vamos a concatenar entonces los puntos de corte. El primero va a ser el mínimo, el valor mínimo que alcance la variable. Vamos a copiar el nombre de la variable completo para no estar tipeándolo tantas veces. El mínimo de la variable es el primer punto de corte. Luego, el cuantil de esa variable, punto 25, es decir, el primer cuartil. Luego, podemos abreviar y pedir la mediana. La mediana de esa variable, o sea, el segundo cuartil, percentil 50. Luego el cuantil 75, o sea, el tercer cuartil. Y finalmente, que termine en el máximo de la variable. Esos son los puntos de corte que estamos pidiendo aquí. Acá ha faltado un paréntesis que corresponde a la instrucción de corte. Veamos cómo queda la tabla ahora. Asalariados con ingresos Córdoba, pesos, ingreso 4, prop. Otra vez, lo que nos había pasado antes con la notación científica, pidamos entonces que los dígitos que conserve en las etiquetas sean 10. Ahora la tabla va de 800 a 8000, 200 casos, de 8000 a 14000, 180 casos, de 14 a 20 y de 20 a 70. No son idénticas las cantidades, son aproximadamente el 25% de los casos, pero en torno a los 200 en cada una de las categorías. Bien, una última manera de construir estos puntos de corte es asignarlos manualmente. Es el que se suele conocer como criterio teórico. Cuando uno trae, porque estos dos criterios están basados en los datos, ya sea el corte en intervalos de igual amplitud o bien en los cuartiles, son empíricos estos cortes. Dependen de los datos. Cortes que no sean empíricos son aquellos que traemos desde algún criterio externo a los datos. Por ejemplo, podríamos pedir un intervalo que corresponda a ingresos por debajo de un salario mínimo, uno que corresponda entre 1 y 2 salarios mínimos, etc. O entre 1 y 1,5, o como prefiramos. El salario mínimo en ese momento, en el tercer trimestre de 2018, es de 10.000 pesos. Entonces vamos a usar eso como criterio para poner algunos puntos de corte. Y ahí definimos asalariados con ingresos Córdoba, pesos, ingresos 4, teórico lo vamos a llamar. Otra vez es CAT, la variable es asalariados con ingresos Córdoba, pesos, siempre la misma, pp08 de 1, que son los ingresos. Y ahora los breaks los vamos a ubicar en 0, que empiece allí, o directamente el mínimo. No es 0 el mínimo. El mínimo más aún. Como ya sabemos cuál es el mínimo, porque acá lo tenemos el summary, tenemos este resumen, entonces arrancamos en 800. Entonces, que empiece en 800. El punto siguiente es 10.000, que es el salario mínimo. El siguiente, 15.000, que es un salario mínimo y medio. Otro punto de corte en 20.000.
y luego que llegue hasta 70.000, que es la A. Entonces acá nos queda 1, 2, 3, 4 intervalos. Nuevamente pedimos esta instrucción. Que el número de dígitos que conserve sea grande para que no use notación científica y suficiente. Veamos ahora qué aspecto tiene la tabla, para lo cual vamos a simplificar esto copiando y pegándola acá, y en lugar de decir prop debe de decir teo. Pedimos ahora nuevamente la tabla para esta tercera manera de haber categorizado los ingresos salariales, y el resultado que obtenemos es de 800 a 10.000, es decir, los ingresos que están de un salario mínimo para abajo son 292 casos, entre 1 y 1,5 salarios mínimos hay 150 casos, entre 1,5 y 2 salarios mínimos 148 casos, y de 2 salarios mínimos en adelante, por encima de 2 salarios mínimos, hay 162 casos. Por cierto que, como habíamos visto antes, a esta la podemos transformar en una prop table. Seleccionamos todo y abrimos paréntesis, los construye de una sola vez, y acá nos dice que el 38%, si lo queremos ver como porcentaje, multiplicamos por 100, 38,8% están los ingresos más bajos, 20% entre 1 y 1,5, otro 20% entre 1,5 y 2, y un 21% por encima de 2 salarios mínimos. Estas son las maneras de codificar una variable cuantitativa y permite trabajarla, por ejemplo, a través de una tabla univariada o bivariada. I don't deny there's some strange evolutionary process going on.